Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, en breve vamos a dar comienzo al webinar sobre terrorismo a través de las tecnologías eh, y luego vamos a hablar de la inteligencia en las investigaciones del crimen organizado. La primera exposición va a estar a cargo de la doctora Marta Janet Calderón y después va a hablar el doctor Fernando Zarabozo. Así que bueno, en breve estamos comenzando. Salud. Gracias. Bueno, Janet, no sé si querés que esperemos unos minutitos más. Esperamos 1 o 2 minutos más. Ya estamos en hora. eh, Perfecto. pero esperemos unos minutitos más. ¿Sí? Y arrancamos por respeto a la gente que se conectó en horario. Bueno, mientras tanto les voy comentando, la doctora Janet Calderón ha llevado adelante una investigación sobre con el grupo de investigadores de la Escuela de Carabineros de la Policía de Colombia, ¿sí? Ha escrito un libro de Hitman Baby y trabaja sobre un libro relacionado con todos los temas de qué es el género, ¿no? Porque a veces interpretamos que el género solamente es masculino y femenino, pero ella tiene eh, una amplitud de lo que es el género mucho mayor que con todo gusto después, Janet, si querés nos comentás. Em, es abogada, es especialista en terrorismo internacional, es egresada del Centro William Perry y durante la tarde de hoy nos va a colaborar con una charla sobre el terrorismo y las nuevas tecnologías. Cuáles son sus influencias, cómo es el accionar de las organizaciones terroristas. eh, bueno, en fin, ella va a dar esta charla y a posterior va a hablar el doctor Fernando Zarabozo, un tema también más que importante, la inteligencia para llevar adelante investigaciones en las contra las organizaciones criminales. Así que bueno, Janet, adelante, tenés la palabra, te escuchamos. Muchísimas gracias, Alejandro, Fernando, a Ángel, a todos y cada uno, por supuesto, Carlos, a todos y cada uno de los amigos que están presentes. Eh, Maravillosa esta invitación, la cual agradezco muchísimo porque es una nueva oportunidad para ampliar redes de conocimiento. Me voy a permitir compartirles una presentación. Por favor, me avisan si la pueden visualizar. ¿La ven? Sí, sí, perfecto, perfecto. Ok. Bueno, pues como lo manifestó Alejandro, la charla que quiero compartir el día de hoy con ustedes es el terrorismo a partir de las tecnologías. Quiero iniciar con una frase eh, de mi autoría que dice: humanizar la guerra ha sido un proyecto histórico, y cuál ha sido el resultado: millones de litros de sangre derramada capaces de formar un nuevo océano. Quizás la alternativa sea deshumanizarla. Si el hombre renuncia a sus pasiones e instintos, la guerra carecería de sentido. Al deshumanizar la humanidad, la guerra ya no cumple un propósito. La guerra es parte del ADN del ser pensante. Hace parte de su cerebro, su emocionalidad y conflictividad. Aquí radica la naturaleza de la guerra, la naturaleza misma del ser humano. ¿Por qué quise compartir con ustedes esta frase? Porque realmente uno de los aspectos más complejos que tiene el por qué hacerse terrorista, por qué eh, favorecer o hacerse miembro de un grupo o organización terrorista, obedece básicamente a esas pasiones. Y antes de entrar en el uso que los grupos y organizaciones terroristas dan a las nuevas tecnologías, quiero ser un poco, digo, osada en definir el terrorismo claramente. Reitero, es una osadía porque este es un término, es una conducta, es un comportamiento humano que no tiene unicidad en cuanto a su criterio, en cuanto a su definición,
Lo único que tenemos en consonancia son algunos elementos a nivel internacional. Entonces, a partir precisamente de esos elementos comunes que manejamos, pues quiero construir con ustedes esta definición. Podemos definir el terrorismo como todo acto aleve de terror metódico que ha sido esquematizado, tiene una estructura que ha sido desarrollado y permanentemente adelantado por grupos, organizaciones que independientemente de motivación, puede ser de carácter religioso, puede ser de carácter social, incluso étnico, separatista, tratan de desestabilizar el orden constitucional de un Estado, sembrar eh, incertidumbre, de tal manera destruir la paz, desaparecer o hacer desaparecer las instituciones jurídicas, menguar la confianza que tiene la población civil en sus estructuras legales, y este es uno de los aspectos más importantes dentro de la lucha que hace el terrorista. Mientras el terrorista logre destruir la confianza que tiene la población civil, va a encontrar un caldo de cultivo supremamente interesante para seguir ganando adeptos con mayor asiduidad. Adicionalmente, quiere diezmar a la población mediante el uso de armas de destrucción masiva, provocando desconcierto y miedo a nivel nacional e internacional, afectando la convivencia, la paz, la seguridad y la soberanía, tanto así como la economía y la productividad, desestimulando la inversión extranjera y aislando al país del resto del mundo. Esta última parte hace especial énfasis en los grupos y organizaciones terroristas de tipo que tienen un fin económico y social. Obviamente, el generar una imagen de no respuesta efectiva, asertiva e inmediata por parte de los organismos de defensa estatales genera una desconfianza a nivel internacional y por lo tanto se va a desestimular la inversión extranjera y esto obviamente va a aislar cada vez más a este Estado, a este país, haciéndolo más susceptible, más vulnerable para ser golpeado por los grupos y organizaciones terroristas. La gente dice, pero ¿por qué alguien puede volverse terrorista? Hay muchos factores. Sin pretender hacer un estudio sociológico o antropológico, sí hemos podido detectar a través de sendas investigaciones que hay unos elementos comunes en las personas que bien sea favorecen el terrorismo mediante actos de propaganda, mediante actos de financiamiento. También los hay que se integran completamente a los grupos o organizaciones terroristas que van al terreno y portan el uniforme terrorista. Muchas de estas personas lo hacen por desarraigo, porque no tienen dentro del país en el que viven esa simiente, porque son segundas o terceras generaciones que no han encontrado, no han podido, como decimos coloquialmente, echar raíces, no han encontrado aceptación, son diferentes por su raza, por su credo. Entonces, ese sentido de pertenencia no lo desarrollan porque hay obviamente unos problemas sociales, familiares, económicos, educacionales. Desafortunadamente mi país, Colombia, ha tenido una amplia experiencia en este sentido y podemos decir que somos espejo frente a muchas de estas situaciones de desarraigo y problemas sociales y familiares que han ido incentivando la participación de cada vez más personas de diferentes grupos etarios, de diferentes condiciones socioeconómicas y de raza incluso, a ser parte de organizaciones y grupos terroristas. La falta de oportunidades indiscutiblemente se erige como uno de los baluartes más importantes para que las personas se involucren con los terroristas. Hay completa adaptación, pero tampoco podemos olvidar la parte de la obligación. Muchas personas en países que como el mío hemos vivido el flagelo terrorista no han tenido más opciones. O usted hace parte de la fila del grupo terrorista independientemente que sea de ideología de izquierda o de derecha, o simplemente lo matamos. Entonces, tampoco se da opción. Por eso es importante rescatar de alguna manera el fenómeno de la víctima. Aunque nos suene un poco difícil de aceptar y de creer, dentro de los grupos y organizaciones terroristas también hay víctimas, víctimas de las circunstancias, víctimas porque fueron obligados a ser parte de estos grupos y organizaciones, víctimas porque nacieron dentro de los grupos y organizaciones terroristas y no han conocido otra manera, otra forma de vida. Bien importante resaltar que contrario a lo que normalmente puede creer una persona del común, dentro de los grupos y organizaciones terroristas, la sanidad mental es un factor fundamental.
las personas tienen que ser muy ecuánimes para poder incursionar en acciones terroristas. Una persona que padezca de algún tipo de patología mental no sería, abro comillas y eh, la expresión puede sonar un poco brusca, no sería un buen terrorista. Una persona que no sepa manejarse, que no sepa acatar instrucciones, que no sepa cumplir con los protocolos, que no reconozca la jerarquía, no sería un buen elemento dentro de estos grupos y organizaciones. Algo que es fundamental dentro de cómo combatir el terrorismo, cómo evitar que las personas se hagan parte de los grupos y organizaciones terroristas, indiscutiblemente es, como me lo decía un muy buen amigo hace una semana más o menos, el sentido del patriotismo, el amor al país, el amor a las instituciones, el saber el himno nacional. Podemos pensar que es una tontería, pero ¿cuántos de nosotros realmente conocemos el himno nacional y lo que significa la letra del himno nacional de cada uno de nuestros países? ¿Cuántos de nosotros izamos el pabellón patrio los días que se debe hacer? Desafortunadamente hay una tendencia, creería que universal, y es que nos ponemos la camiseta con el tricolor o con los colores de nuestra bandera el día que juegan los equipos de fútbol, pero no las izamos en las fiestas patrias. De hecho, no conocemos cuáles son las fiestas patrias, no conocemos la historia de los próceres que dieron la vida por nuestra independencia. Entonces, lo primero que hay que fortalecer es ese amor patrio. Y eso es un trabajo que tenemos que hacer desde casa y que tenemos que reforzar a nivel de todos los eslabones dentro de la educación, desde el kinder, el colegio, la universidad, estar incentivando permanentemente y no solamente a nivel de educación, sino de publicidad institucional. El Estado debería permanentemente hacer clips, hacer, no sé, algún tipo de imágenes que nos hagan sentir ese honor por ser colombianos o por ser venezolanos o por ser argentinos o por ser de la nacionalidad que tengamos. Fundamental también es la crianza en valores que se da al interior de los hogares. En la medida en que tengamos más valores familiares, en la medida en que tengamos más valores patriotas, más difícil y más cuestionable va a ser para alguien traicionar esos valores e involucrarse con un grupo u organización terrorista. Ya adentrándonos en materia, digamos que los grupos y organizaciones terroristas necesitan la comunicación. Para ellos es fundamental darse a conocer. Para ellos es crucial que la gente sepa que incursionaron en una acción terrorista, que tuvieron un acto aleve contra la población civil, porque ese impacto es lo que le genera la mengua de la credibilidad frente a las instituciones y como lo decíamos en la osada definición que dimos al principio, ese es uno de los fundamentos principales para poder llegar al poder. Entonces, siempre se han utilizado los medios de comunicación como una herramienta fundamental para dar a conocer el mensaje y la ideología. Mi país también ha tenido la desafortunada experiencia, solamente a título histórico, con el movimiento M19, 19 de abril, que utilizó los medios tradicionales de comunicación como periódicos de amplia circulación nacional para hacer una publicidad a través de los avisos. Entonces decía algo así como contra las ratas, espérenos, cansados de los parásitos, ya vamos, y generó una expectativa mediática impresionante y eso logró que muchísimas personas por lo menos comulgaran con la ideología del M19, que en su momento de primera creación se, de alguna manera se estableció como una esperanza para las juventudes que venían sufriendo de una época de violencia impresionante en nuestro país. Tenemos muchos folletos, muchos libros, la prensa escrita, las expresiones artísticas, hay obras pictóricas, obras musicales que han permitido extrapolar y multiplicar la información de estos grupos y organizaciones terroristas, sobre todo cuando hablamos del terrorismo el terrorismo de separación, el terrorismo separatista o de descolonización, porque hay muchas ideologías dentro de los grupos y organizaciones terroristas. Obviamente las nuevas tecnologías favorecen amplísimamente este nivel de comunicación que tienen los grupos y organizaciones terroristas.
La Internet, a través de todas las plataformas y los usos que se le puede dar, favorece la multiplicación y la inmediatez de la información. Los chats, los foros, las mismas plataformas como YouTube que estamos utilizando en este momento, las redes sociales, los juegos, van a servir de multiplicadores impresionantes dentro de la ideología y el objeto de los grupos y organizaciones terroristas. Favorece ampliamente el pensamiento de grupo. Normalmente, para hacerse terrorista antiguamente había que estar in situ. El terrorista o el que quería pertenecer al grupo o organización terrorista se dirigía al lugar de ataque de los grupos, al sitio donde estaban ubicados. En este momento la comunidad virtual terrorista es cada vez más amplia. Evidentemente se está dando información, se están enviando consignas, se está comentando y se está nutriendo ese concepto de grupo, pues precisamente aquellas personas que tienen algunos síntomas de desadaptación, de soledad, de desapego, etcétera, se van a sentir integrantes de un grupo y eso los favorece enormemente. Adicionalmente, la Internet permite a la gente creer que nadie le puede hacer daño, que si yo estoy frente a un ordenador, frente a una pantalla de un ordenador, nada me puede pasar, que con lo que yo estoy haciendo es muy difícil rastrearme y definitivamente no es así. Ese es un poco el engaño que se utiliza para captar cada vez más gente. Obviamente se van asumiendo muchos más riesgos, mucha más capacidad de ataque se puede generar a partir del uso de las nuevas tecnologías. Otra de las cosas fundamentales importantes es que a través de chat, a través de los foros, yo puedo manejar mi página. Entonces, simplemente niego el acceso a aquellas personas que me atacan, que ponen comentarios que no me convienen, que dan ideas contrarias, simplemente los bloqueo, limito el acceso para quienes favorecen o están de acuerdo con mi pensamiento. Entonces, ese cortar la información, ese cortar el desarrollo para ellos que no están sometidos a los protocolos internacionales, a los tratados de derechos humanos, al respeto por los derechos humanos, pues obviamente este tipo de actuaciones les facilita el pensamiento de grupo y coadyuva a esta ilusión de invulnerabilidad que permanecen y que tienen. Obviamente en este mismo sentido ellos creen que el enemigo solamente los puede atacar en campo físico. Hoy, y aunque hace unos 5 o 10 años pensábamos que un ataque en el ciberespacio, un ataque terrorista en el ciberespacio era una ilusión, hoy en día sabemos que no es así. Y desafortunadamente no es necesario hoy en día hacer una guerra con derramamiento de sangre. Hoy en día un ataque, una acción terrorista en la web puede sacar del contexto internacional perfectamente a un país, desestabilizarlo y acabar con su economía en cuestión de minutos. Un ataque que quite la luz por 5 minutos para un país, pues obviamente va a generar un caos a nivel bancario, a nivel académico. El solo tema de la salud, la responsabilidad que se tiene en los hospitales con las personas que están conectadas a un respirador, con los neonatos, 5 minutos sin luz va a generar más muertes y con un impacto mucho más rápido, mucho más extrapolado que incluso una misma guerra. Porque desafortunadamente en la forma tradicional de hacer la guerra, ¿quién estaba en campo? Los militares. Y contra quienes se discutía, o los dos estados, o la forma como se llevara a cabo este enfrentamiento. Hoy en día no es así y resulta involucrado como víctima cualquier persona de tipo civil sin respeto ninguno por los derechos humanos, por su condición de vulnerabilidad, por pertenencia a un grupo etario o por pertenencia a un grupo, perdón, específicamente o especialmente protegido. ¿En funciones cumple la propaganda que estos grupos dan a través de la Internet? Hay una cohesión que se mantiene. Obviamente, la inmediatez de la comunicación, la posibilidad de que por cualquiera de los aparatos que yo uso, mi ordenador, mi celular, para estar en contacto, no voy a perder ese contacto que tengo con todas las personas. Entonces me da la idea de cohesión, de mantenimiento de grupo, de pertenencia a través precisamente también de este mecanismo de la Internet, se aumenta la moral del grupo. Nosotros hemos visto a muchos coaches permanentemente en sus canales de YouTube y tienen muchos seguidores en cuestiones propositivas. Esta misma estrategia
de mantener la moral en alto de la tropa, de colaborarle, de que su ideología se va a cumplir, de la promesa que se le hizo en el momento en que fue captado para el grupo de organización terrorista, se mantiene a través de videos, de acciones efectivas o acciones que ellos consideran fueron exitosas. Entonces eso mantiene la moral del grupo. La multiplicación de la información, muchas veces las personas, sin querer siquiera, de manera muy inocente, y eso es uno de los peligros más graves que tiene el manejo inadecuado de la Internet, es que muchas personas multiplican la información sin tener suficiente conocimiento de lo que están transmitiendo, de lo que están compartiendo. En ocasiones los nuevos adeptos, precisamente porque sienten que por primera vez son aceptados o porque comulgan con las ideologías o porque simplemente quieren conformar este nuevo grupo, van a ir multiplicando la información de manera consciente y sistémica. Pero hay muchas personas que sin estar completamente, reitero, de acuerdo con los grupos o organizaciones, muy seguramente sin querer hacer parte, sin interesar hacer parte de manera activa de los grupos y organizaciones terroristas, el mensaje les gustó, entonces lo multiplican y esto lo vemos a través de todos los sistemas que se utiliza, de los videos, la música es fundamental. En todas las plataformas, en redes sociales, permanentemente estamos escuchando canciones que son alegóricas a grupos y organizaciones y no solamente a esto, se ha utilizado para enarbolar las imágenes de narcotraficantes y la gente replica y canta la canción porque nosotros normalmente no le ponemos cuidado a la letra, sino que el ritmo es cadente, el ritmo es contagioso y la vamos viralizando. Y obviamente eso va calando en el imaginario de las personas y más si no tienen una disciplina y una cultura para el uso de la Internet. Se genera un impacto emocional poblacional. Los grupos y organizaciones terroristas son muy cuidadosos y manejan una publicidad y un marketing bastante interesante con una gran capacidad y un gran desarrollo. Ellos obviamente van a ir avanzando, increciendo con la información que suministran, con las imágenes que se publican, de manera que las personas no se impacten negativamente, sino que cada vez se vayan involucrando más y ese impacto poblacional genera mayores adeptos cada vez. Como no hay un límite en la Internet, no existe en el mundo, no tenemos una legislación unificada que nos permita poner talanqueras, que nos permita poner paredes para evitar la propagación de la información de los grupos y organizaciones terroristas, permanentemente vamos a estar permeados. Ellos utilizan muchas de las plataformas legales para poder estar enviando información constantemente. ¿Cómo pueden los grupos y organizaciones terroristas utilizar la Internet? Primero, para la financiación. Obviamente, con todos los mecanismos, sobre todo a nivel nacional, porque reitero, a nivel internacional todavía no tenemos, a pesar de que la Unión Europea los maneja por su mismo sistema jurídico-político y administrativo, Estados Unidos tiene unas categorías bien específicas. Digamos que esa es una tarea que hemos venido desarrollando casi que a nivel de Estado, a nivel individual, cuáles son los mecanismos para poder impedir una financiación. Y esto lo hemos logrado básicamente con las entidades bancarias. Si vemos flujos constantes de caja de una cuenta X hacia destinos que no podemos rastrear, pues se va a solicitar mediante el trámite legal poder hacer una investigación y poder, a través de una orden legal, legítimamente constituida, determinar la fuente, el origen, la fuente y el destino de esos dineros. Entonces, digamos que en la parte de financiación ha bajado un poco el uso precisamente por eso. No obstante, hay cuentas que tienen multiplicidad de personas que pueden manejarla y que gracias a todo lo que tenemos hoy en día en la web, se hace un poco difícil el rastreo. La financiación también se hace a través de empresas fachadas. El empresas que se montan supuestamente con la imagen de una ONG, de un grupo de apoyo, etcétera, y muchas personas de manera incauta que comulgan con causas humanitarias van a financiar sin darse cuenta muchas veces que están desfavoreciendo económicamente un grupo u organización terrorista y desafortunadamente la ignorancia de la ley no sirve de excusa y van a terminar ellos implicados en investigaciones de tipo penal que obviamente van a
generarles unas consecuencias bien complejas de acuerdo a la normativa que tiene cada estado en estos escenarios. La planeación de atentados se hace mucho más fácil, se hace mucho más rápida, hay una mayor capacidad del planeamiento de las acciones y de los atentados, porque estamos escuchando opiniones de diferentes partes, estamos conociendo experiencias positivas, por denominarlo de alguna manera, en otras acciones terroristas, y por lo tanto la información que de manera sistémica están recibiendo las organizaciones y grupos terroristas, pues les va a permitir de una manera más fácil estructurar una acción terrorista que va a generar un mayor impacto. Las acciones ofensivas también se hace a partir, perdón, fundamentalmente de las páginas de los estados, las páginas legítimas del Estado, de las organizaciones centralizadas o descentralizadas, de las fuerzas militares y armadas legítimamente constituidas de cada Estado, son permeadas. Y como nosotros, los estados legítimamente constituidos, sí somos respetuosos de los derechos humanos, no podríamos entrar a limitar el uso. Lo utilizamos como mecanismo de seguimiento para aquellas personas que atacan, pero más allá de poder ejercer esa visualización, no se puede hacer nada. Al contrario de lo que manifesté hace un rato, que estos grupos y organizaciones terroristas obviamente sí van a poder limitar el acceso de aquellas personas que los atacan de alguna manera. Compartir información es supremamente rápido, supremamente fácil. Una de las características y de los beneficios más grandes de la Internet es el anonimato. Entonces yo puedo utilizar cualquier imagen, cualquier edad, puedo utilizar la información que bien tenga para desviar la atención, y obviamente esto me va a permitir compartir la información que yo quiera. Y reitero, el tema de los derechos humanos les sirve muchísimo a los grupos y organizaciones terroristas, porque muchas veces nos hemos dado cuenta que si el dueño de un sitio oficial deshabilita o baja de su sitio una publicación determinada, muchas personas que sin necesidad de favorecer el pensamiento del grupo o organización terrorista, no comulgar con su idea, pero sí por el hecho de ser defensores humanos, de los derechos humanos, perdón, claramente van a defender el derecho de cualquier persona a decir lo que quiera, como quiera hacerlo y utilizando los canales que quiera hacer. Entonces, esto los facilita y les va a permitir una mayor continuidad. Y también, adicionalmente, pues obviamente si a mí me cierran una página, inmediatamente abro otra, o en una plataforma o en la otra con un poco más de cuidado, pero ya como tengo adeptos, tengo personas captadas, tengo personas que ya comulgan con mi información, me van a seguir y ellos van a seguir siendo multiplicadores de esta información. ¿Cómo utilizan la comunicación y el control? Básicamente a partir de la encriptación de datos, solamente van a tener acceso a determinados datos aquellas personas que cada vez más se han ido involucrando y que han demostrado para el grupo u organización terrorista una fidelidad, una permanencia, un realmente querer hacer. Entonces, en la medida en que se van involucrando más en estos grupos y organizaciones, pues obviamente se les va a dar la capacidad de ir descifrando informaciones que para el visitante ocasional o el visitante involuntario de estos sitios pasan absolutamente desapercibidos. El poder ocultar la información también es uno de los mecanismos de control. Las cuentas preasignadas, los semáforos electrónicos, la utilización de colores es fundamental. También les dije hace un momento cómo el marketing y la publicidad que utilizan los grupos y organizaciones terroristas se erige como un arma de control social impresionante. Dependiendo del tipo de información que yo pretenda suministrar, pues voy a ir ascendiendo en la escala cromática. Si quiero dar una imagen de apego, sobre todo para aquellas personas que tienen desarraigo, segundas, terceras generaciones, pues obviamente los cálidos me van a dar la sensación de que llegué a casa, de que soy aceptado. Y a medida en que la persona se va involucrando, lo van sumergiendo en una escala cromática mucho más densa, con información mucho más pesada. Los significados compartidos también indiscutiblemente son una fuente inagotable de comunicación y control para estos grupos.
Dentro de las tipologías que utilizan en la web, pues todos ustedes las conocen, las han visitado de alguna forma. Ellos, los grupos, organizaciones terroristas, también hacen uso de ellas a través de los foros, de las comunidades virtuales, de los blogs, de los sitios oficiales, de los sitios de distribución. Cuando a un grupo o organización terrorista le cierran o le sacan un video, por ejemplo, lo vuelven a multiplicar. El tema de los derechos humanos, temas que ya hemos manejado. En Colombia también hemos tenido la experiencia, hablando un poco de las tecnologías tradicionales, varios grupos terroristas utilizaron cadenas radiales, tenían emisoras, tenían periódicos, hicieron uso de revistas. Entonces, todo esto que se llevó desde el plano físico como modo de propaganda, de darse a conocer y de publicidad, se ha trasladado a la Internet. No necesariamente tienen que tener un sitio oficial, aunque claramente lo hacen, pero lo que quiero significar es que utilizan sitios especiales, sitios oficiales, por ejemplo, si vamos a hablar de una religión, cualquiera que ella sea, que tiene un sitio oficial donde se le informa a las personas cómo son sus credos, sus tradiciones, sus costumbres, etcétera, sitios legítimos, constituidos, se van a empezar a abrir ventanas en donde la gente por curiosidad y la mayoría de veces por ignorancia va a ir ascendiendo y va a ir escalafonando en el conocimiento, y cuando hay una gran permanencia hay la manera de hacer un seguimiento a quién entra muchas veces, que está buscando, porque lo está buscando más o menos, empiezan a hacer una perfilación de los individuos que hacen uso de estas informaciones y le van llegando, entonces le van escribiendo. Y como lo hemos visto en todas las comunidades virtuales, en todos los sitios estos sociales, las personas ponen, estoy comiendo, estoy triste, me cuentan su vida privada. Entonces, obviamente, la minería de datos, esta investigación, esta ingeniería que hacen, esta investigación social, cuya información nosotros mismos la estamos suministrando, ellos la utilizan para llegar a las personas. Entonces, si yo publico en cualquiera de mis redes sociales que estoy deprimida, que acabé de terminar con mi novio, que perdí mi empleo, bueno, cualquier situación que ningún ser humano está exento de vivir, y lo publico periódicamente y cada vez me siento más triste, pues más tarde o más temprano me van a captar, me van a escribir. Sabemos que todo en la Internet es inteligente, entonces el hecho de ya aparecer en Google, porque tengo una cuenta en cualquier eh, red social, les va a dar un acceso directo a mi número telefónico, entonces me van a escribir un mensaje maravilloso y yo voy a sentir que alguien me apoya. Y pues obviamente, cuando más vulnerable está la persona, es mucho más fácil de captar. Hay una indiferencia, y cuando hago referencia a la indiferencia, me refiero precisamente es al poco cuidado que tenemos en el manejo de la Internet. Desafortunadamente tenemos una cultura de la violencia, y esa la tenemos no en un país determinado, creo que es un problema endémico de los seres humanos. Las imágenes que son burlescas, las imágenes que de alguna manera son sangrientas, bien sea porque nos causa repugnancia o porque a algunas personas les puede llamar la atención, las multiplicamos. Y como no podemos tener control legítimo, control estatal, control de medios, para que a mí el Estado me diga, usted no puede hacer uso de esta red, usted no puede compartir una información, el Estado no puede hacer eso porque mis derechos humanos son prevalentes y se aplican en todo tiempo y lugar. Pues entonces, al no tener ese control, y me pareció agradable esto, lo voy a replicar y no le pongo cuidado. Esa indiferencia va a ser el alimento diario de los grupos y organizaciones terroristas, y de una u otra manera esa incultura en el uso de la Internet es lo que más los nutre a ellos. Hay unas estrategias orientadas hacia los medios. En la parte física, cuando se hacía uso de las tecnologías convencionales, vimos muchos atentados contra medios de comunicación. En todos los países o en muchos países vimos cómo se utilizaban artefactos explosivos en contra de los sitios oficiales donde se publicaban los periódicos, donde se hacían los periódicos, cómo hubo masacres contra periodistas, contra directores de diferentes medios impresos, porque publicaban un artículo que iba en contra de los intereses de estos grupos. Hoy en día en la Internet no es necesario. No, yo no necesito
desafortunadamente matar a alguien, no necesito causar esta desgracia a una familia, simplemente lo bloqueo, simplemente no le permito tener acceso a mi canal porque yo administro mi canal como bien me parezca y esta estrategia la utilizan mucho ellos. Entonces, cuando hablamos de la estrategia orientada a los medios, hacemos énfasis en eso. ¿Qué posición pueden asumir los estados? Básicamente tenemos tres de ellas, es la política de no hacer nada. Entonces el Estado dice, bueno, tenemos el tema de los derechos humanos, tenemos el tema de que cada persona puede autorregularse, cada padre y madre de familia debe poner unos límites al uso que sus hijos, específicamente los menores de edad, hacen de la Internet, cuánto tiempo están, qué páginas, qué sitios están visitando. Hacemos cuenta de cantidades de herramientas que nos ofrecen las nuevas tecnologías para hacer un seguimiento de qué sitios visitan nuestros hijos, qué contenido comparten, cada cuánto lo hacen. Entonces el Estado de alguna manera dice, no hagamos nada porque es que si hacemos es contraproducente. Si cerramos un medio utilizado por estos grupos, organizaciones terroristas, reitero, defensores de los derechos humanos, que sin comulgar con estas ideas van a replicar y van a caldear los ánimos porque el Estado está violentando el derecho de un grupo a expresarse libremente. Entonces el Estado dice, no hagamos nada, no directamente por lo menos, dejemos que cada individuo particularmente considerado, que cada familia, que cada institución educativa le suministre a los usuarios de la red las herramientas suficientes para que tengan autocuidado en el uso de la información y más tarde o más temprano, esta campaña de no hacer nada, pero hacerlo todo a través de la cultura poblacional, pues les va a permitir a los grupos terroristas darse cuenta que esta herramienta que estaban utilizando ya no les funciona. ¿Qué tan efectiva sea esta postura de no hacer nada? Pues desconozco si en este momento tenemos alguna estadística de la efectividad de esta medida. La segunda postura es la política de censura o de regulación. En países democráticos esta postura no es aplicable. Solamente es aplicable en la medida en que directamente lo haga el sitio, el propietario de un sitio, que viene un poco en relación con la tercera postura, y es la voluntaria restricción que los medios hagan. Yo soy dueña, soy propietaria de un sitio, el contenido que se subió no es adecuado, no lo permito y lo bajo. Simplemente quito ese video, quito esa canción, no permito la multiplicación, cierro a esa persona, la bloqueo. Pero ¿qué pasa? Como el anonimato es una de las principales maravillas que permite la Internet, pues una persona que haya sido bloqueada simplemente inventa un nuevo rol y vuelve a tener ingreso en las mismas páginas. Entonces estos seguimientos, realmente la mejor manera para hacer la lucha es a través de la cultura individual. El resultado y la efectividad que pueden dar los estados depende de un trabajo corresponsal, no es obligatorio, no es único, perdón, de los estados o de las fuerzas legítimamente constituidas y de inteligencia. ¿Cuáles son las ventajas? Ya lo hemos mencionado bastante, pero vuelvo a repetirlas. La soberanía de los estados es una forma de ventaja impresionante para los grupos y organizaciones terroristas. Como Estado puedo pertenecer a una organización de tipo internacional y esta organización de tipo internacional, como muchísimas veces lo ha hecho la Organización de Naciones Unidas, profiere una serie de resoluciones donde invita a los estados a tomar unas medidas, crea unos lineamientos que se pueden implementar en cada estado para contrarrestar y para coadyuvar en la lucha anticontraterrorista. Pero yo como Estado veré si acojo o no el tratado, veré si lo firmo o no lo firmo. Entonces, precisamente esa soberanía de los Estados es una herramienta para los grupos y organizaciones terroristas. Los derechos humanos, lo hemos dicho a lo largo de la charla y lo reitero, los derechos humanos son maravillosos, nos protegen de atrocidades, pero también son una herramienta en contra cuando no la sabemos direccionar muchas veces y pues es muy respetable la posición de los defensores de todos los derechos humanos, sobre todo el derecho a la expresión, el derecho a la comunicación, el libre desarrollo de la personalidad y todos estos derechos de primera y segunda generación que son maravillosos, bien entendidos. Pero lo que no podemos olvidar y lo que en ocasiones algunos defensores de derechos humanos olvidan es el principio general y creería que existente desde el inicio mismo de la humanidad,
y es que el bien general prevalece sobre el bien particular. Entonces, el derecho a la réplica es un derecho humano, pero ¿qué voy a replicar y cómo lo voy a hacer? En este momento en Colombia estamos manejando una información bien compleja que ha llegado por el nombramiento de un personaje dentro de la unidad de víctimas y ha causado un revuelo impresionante. Y el peligro no es el nombramiento per se, el peligro es el posicionamiento que tienen las personas frente a esta información. ¿Cómo la manejo? ¿Cómo la transmito? Y lo peor de la historia es que las personas replican las informaciones y toman unas posiciones hasta agresivas, sin conocer la veracidad de las cosas, sin saber, sin conocer la ley. Entonces, esto es sumamente peligroso y claramente es una ventaja para los grupos y organizaciones terroristas. La imposibilidad de poner filtros va de la mano con los derechos humanos y todo lo que acabamos de compartir. El anonimato, la viralización. Reitero, la cultura del ser humano, desafortunadamente, y en algunos escenarios es un tanto deshumanizada, es un tanto fuerte, es un tanto de, hay alguien que está haciendo el ridículo, pues lo viralizo, y lo malo se viraliza más rápido que lo bueno. Es difícil que si veo una publicidad muy hermosa, perdón, hecha por el Estado colombiano, en donde se cuente la historia del himno nacional, quisiera ver cuántos levantan la mano y la comparten. Pero si vemos a una niña de pronto un poco alicorada, haciendo poses de baile insinuantes, eso sí lo viralizamos de una manera impresionante y más se demoran en subir este video que en tener 15.000 o 20.000 o 50.000 eh, réplicas o me gusta. Eso pasa con los contenidos de los grupos y organizaciones terroristas también, y sobre todo por la forma como, reitero, van a ir o han ido suministrando la información. La falta de cultura individual y la web profunda indiscutiblemente es maravillosa, es una de las armas más importantes de las que pueden hacer uso los grupos y organizaciones terroristas. Hemos hablado de las ventajas, pero esas ventajas también se erigen como vulnerabilidades. Así como el anonimato para ellos es fundamental, para los grupos de inteligencia, para el Estado, para las fuerzas legítimamente constituidas que hacen lucha anti-contraterrorista, el anonimato también es fundamental. Pueden permear las instituciones en inteligencia, se sabe que se filtran en estos grupos para poder hacer un seguimiento y llegar a una captura efectiva y a una condena eficaz dentro de las legislaciones de cada país. Tiene una visibilidad decreciente en la medida, y no me cansaré de repetirlo, en la medida en que adquiramos cultura individual en el manejo de la red, ellos van a ir perdiendo visibilidad. En la medida en que cada sitio oficial que no comulgue con la información que están suministrando, con los videos que están subiendo, con las canciones que están replicando, lo cierre y no les permita y continuamente ejerza control sobre su página, obviamente eso les va a ir haciendo pertenencia y visibilidad en la red. La Internet tiene eso. Hoy una persona es famosísima y exitosísima. En 15 días puede que ya nadie se acuerde de ella. Entonces, también es un uso riesgoso que pueden hacer de la web. Los grupos y las organizaciones terroristas tienen que estar permanentemente luchando por la credibilidad. Si bien es cierto, ellos manejan páginas en donde van a impedir que las personas escriban en contra de ellos. Si cierran a todo el que le es contrario, van a perder credibilidad. ¿Por qué? Porque la mejor forma de yo mantener mi idea es teniendo los argumentos para rebatir. Pero si una persona, una mediana capacidad de comprensión lectora, entra a una página de estas y ve que todo lo que se escribe a favor de ella, todo es en favor de la publicación que ha hecho la página, de pronto no va a creer. Por el contrario, si ellos permitiesen el uso de opiniones en contra, pues las personas ya van a poder, reitero, si son lectores con una comprensión interesante y si realmente ponen cuidado a lo que están haciendo, les va a permitir tomar decisiones mucho más asertivas en cuanto a visitar o a replicar la información que están suministrando, y ahí tienen que luchar por la credibilidad. Si yo permito un ataque ideológico, si soy capaz de mantener una discusión coherente, lógica, bien fundamentada y sin ir al plano agresivo, pues obviamente voy a ganar adeptos, voy a ganar seguidores.
pero lo hemos visto en las investigaciones que se han adelantado, esta inteligencia no se da en muchas de las páginas creadas por los grupos y organizaciones terroristas. Es importante determinar que a pesar de que muchos grupos y organizaciones han hecho uso de la web, de la Internet, para su publicidad, para su propaganda, quien inicia esto es Al Qaeda. 007 fue un joven de 21 años que era neófito en el tema de la Internet y terminó manejando uno de los sitios más importantes de Al Qaeda. También la radicalización es un punto importantísimo. Tenemos Adam Gayat, era un norteamericano. Estando en Estados Unidos, a través de la Internet, él empieza a visitar sitios oficiales de Al Qaeda, empieza a involucrarse cada vez más con la ideología de este grupo y terminó radicalizándose y terminó ocupando el tercer puesto al mando dentro de la línea de Al Qaeda. Y la radicalización de Adam resultó absolutamente favorable para Al Qaeda. Imagínense un norteamericano en las filas de Al Qaeda y no solamente un norteamericano, sino el norteamericano que tenía la capacidad de traducir no solamente al inglés, sino a muchos idiomas los discursos de Osama Bin Laden. Pues eso fue apósito en su época para Al Qaeda y esas buenas prácticas, entre comillas, han sido replicadas y potencializadas por los nuevos grupos y organizaciones terroristas. ¿Por qué puede radicalizarse o favorecer una persona a un grupo de organización terrorista? Ya dijimos cuáles son algunos de los componentes psicológicos que puede tener una persona para radicalizarse. Pero es importante decir que radicalización y favorecimiento no es lo mismo. Una persona se radicaliza cuando es capaz de tomar las armas, cuando es capaz, perdón, de tomar las armas, y no me refiero solamente a las armas físicas, no ir a, a cometer un acto físico terrorista, sino también a través de la web. Estamos hablando en ambos escenarios. El que favorece es el que multiplica la información, el que favorece es el que dona dinero, y esto sí lo pueden hacer personas de diferentes edades. Cuando se radicaliza una persona, normalmente lo hace en una etapa de su vida en que está fortaleciéndose, en que está desarrollando muchos elementos de su personalidad, en que está tomando conciencia de qué es, qué quiere y para dónde va, de si se acepta o no como ser humano, como persona y por su entorno. Entonces, la edad más proclive para la radicalización es entre los 15 y los 25 años. Muy difícilmente una persona mayor de 25 años se va a radicalizar. No significa que no lo haga, lo que pasa es que es más difícil. Adam es un ejemplo de esto. El norteamericano se radicalizó llegando a los 30, que es un escenario bastante extraño, pero se puede presentar. Son jóvenes ansiosos, responden a las promesas. Obviamente, algo que muchas personas buscan es ser aceptados, es tener ese sentimiento de pertenencia, es empezar a tener de lo que han carecido. Entonces, si a una persona le prometen que va a estar bien, que su sistema sanitario va a funcionar, que va a tener una educación adecuada, que va a tener la posibilidad de trabajar y que aparte de eso, que si se muere un ser superior, quien sea, lo va a recibir maravillosamente y va a ser un mártir, pues esa persona desarraigada, esa persona que no ve que tenga oportunidades, esa persona que no considere que es un buen elemento, pues se va a radicalizar mucho más fácilmente. La libertad de expresión en muchos escenarios y eventualmente al interior de las instituciones educativas cometemos ese error los docentes y es coartar la posibilidad de expresarse de los muchachos, de decir lo que piensan. Y estos escenarios académicos son buenos para eso, no le tengamos miedo a la confrontación. Si al interior de las aulas de clase escuchamos a un joven hablar, eventualmente sin intentar, obviamente, hacer nosotros lo mismo que los grupos y organizaciones terroristas hacen y es inyectarles información no correcta, sino por el contrario, abrirle el espectro de posibilidades, darle diferentes alternativas, pues este joven va a sentirse cómodo, este joven va a poder tomar una decisión realmente consciente. Entonces, hagamos el ejercicio desde el aula de clase, hagamos el ejercicio desde casa
tener conocimiento y empezar nosotros como padres, como docentes, a formarnos en todos los temas, no solamente en lo que hace referencia al terrorismo, sino en todo, y permitámosles a los niños y a los jóvenes comentar, expresar, preguntar, incluso sentémonos con ellos a buscar información. En esa medida vamos a desradicalizar, vamos a impedir que las personas se radicalicen, vamos a impedir que haya un favorecimiento. La cultura de la imagen, pues obviamente lo he manifestado ya de manera reiterada. En estos momentos de pandemia mundial, estamos mucho más tiempo frente al ordenador y por lo tanto es mucho más fácil que las personas tengan acceso a información. Y reitero, si no tienen cultura en el uso que hacen de las nuevas tecnologías, mucho más sencillo, mucho más fácil va a ser estar en riesgo y caer por curiosidad, simplemente porque no tengo nada más que hacer, a entrar en páginas que eventualmente pueden suministrarme una información inadecuada e irme sumergiendo cada vez más en este oscuro mundo del terrorismo. ¿Qué hacer? Educar desde casa. Educar desde casa, el fortalecimiento de los valores patrios, pero también es fundamental. Y aquí otra vez la soberanía de los estados de alguna forma es una limitante. El que cada estado maneje, e incluso hay muchos en donde no existe una definición como tal del terrorismo. Se definen algunas conductas, algunos comportamientos que podrían considerarse como terroristas, pero no existe una definición, incluso muchas veces dentro de los mismos términos de subversión, de insurgencia, de terrorismo se confunden cuando realmente no son iguales. Entonces, esta falta de unicidad en un criterio, esta falta de unicidad en la lucha anticontraterrorista va a perjudicarnos como Estado, va a perjudicarnos como pueblo. El hecho de no compartir la información, muchos de los atentados que hemos visto, de las acciones terroristas exitosas que hemos visto desde el 9/11 hasta ahora, en gran parte se han debido también a que los organismos de inteligencia tienen la información, pero no la han compartimentado. Entonces, existe esa no corresponsabilidad y tenemos que empezar a trabajar de manera corresponsable al interior del Estado y hacia el exterior. Hablamos mucho de globalización, hablamos muchísimo de una comunicación económica global, de abrir las puertas a los diferentes mercados, pero empecemos por globalizarnos y tomar posturas unánimes en cuanto a la lucha anti y contraterrorista y a la legislatura también, claramente. La lucha contra el terrorismo es asimétrica, nunca vamos a tener paridad. Desafortunadamente ocurre en la Internet, ocurre en el mundo real. Eh, Estamos un paso atrás. A veces las personas actúan y en la medida en que se actúa el legislador crea la norma y el Estado puede, con base en esta herramienta legal, poder implementar las estrategias de combate anti y contra. Pero precisamente por eso no es de exclusiva responsabilidad del Estado o de las Fuerzas Armadas legítimamente constituidas luchar contra el terrorismo. Es una tarea de todos, porque este es un mal endémico, es un mal desangrante y no es un tema que ocurre en África. Entonces, como ocurre en África, no nos interesa en América. O porque ocurrió, no sé, en cualquier parte del colombiano no me interesa, suficiente tengo mis problemas. No, el terror es un mal endémico, es un mal que nos afecta como humanidad. Y adicionalmente, y adicionalmente, pues el tema de estas redes internacionales criminales que se van tejiendo están conformadas claramente por grupos terroristas y por organizaciones transnacionales criminales. Entonces, la tarea de todos es luchar contra este mal. Les agradezco muchísimo. Bueno, muchas gracias, Janet. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, Sí, hola. sí, acá está bien. Bien. Excelente posición, Janet. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Excelente posición. Bueno, abrimos la ronda de preguntas. Fernando, vos registraste las consultas. Hola, hola. Para mi presentación, ¿vale? Hola, hola. Hola. ¿Me escuchan? No. No.
Sí, Dale. íbamos a abrir un poco, íbamos a habilitar un poco la ronda de preguntas porque entiendo que en breve Janet se tiene que retirar Sí, sí, a... sí. Hola. Hola. Sí, Aquí Fernando. estamos. Fernando. Janet, yo mientras Sí, tanto sí, te sí. voy haciendo una de las preguntas que nos está llegando. Dice, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Qué está haciendo el gobierno de Colombia Una pregunta, Janet, yo te quiero para seguir contrarrestar con... las ¿Sí? ¿Me escuchás? actividades Hola. del Ah, no, accionar? escucho. Bueno, sí, yo me quedaba recién con una reflexión. Cuando vos hablabas recién del proceso, digamos, de cómo se los capta. Perdón, Alejandro. Sí, Alejandro, ¿me escuchas? sí, yo te escucho perfecto. Fernando está con Janet, algunos tú temas. eres el que no escucha. Ya le estaba preguntando Fernando. Sí, Fernando está con algunos temas técnicos, parece. Pero vos me escuchás, Janet. Alejandro, espérame un segundo, por favor, que Sí, Fernando me estaba corta. sí, Dame un segundo, Alejandro, por favor. te Bien. decía, Janet, cuando vos hablabas del proceso, digamos, de captación, de cómo terroristas van ideologizando, van dogmatizando los potenciales, vamos a decirlo de alguna manera, yo veía bien claro en el proceso de, por ejemplo, de las organizaciones islámicas, las organizaciones terroristas islámicas. Bueno, tenemos Al-Qaeda, ISIS, con distintas particularidades. ¿Eso también considerás que es aplicable en su magnitud al, al caso del terrorismo? Eh, Perdón, Fernando, me decías que si es predicable, ¿Es me decías, aplicable al terrorismo, a las organizaciones terroristas que operan en Colombia, teniendo en cuenta que tienen otra filosofía, tienen otra forma, digamos, tienen otros objetivos distintos a los naciones islamitas? Esa es mi claro, pregunta. claro que sí, Fernando, claro que sí, es importantísimo porque la diseminación de la ideología es fundamental y sobre todo en países como los latinoamericanos donde tenemos tantas falencias a nivel económico, a nivel de seguridad social, a nivel educacional, pues obviamente esta promesa que los grupos y organizaciones de los que la mayoría latina hemos tenido la desafortunada experiencia de vivirlos, obviamente esta promesa, esta utopía de equidad se vende y se venderá siempre. El populismo vende en cualquier momento, y porque la gente siempre está ansiosa de tener lo que carece. Entonces, obviamente esta presentación utópica siempre va a tener seguidores, siempre. Y además porque existe un concepto, y lo digo con todo respeto, pero existe un concepto en que a mí el Estado me debe, me tienen que dar. Entonces no es una posición corresponsal la que tenemos. Entonces yo estoy aquí, carezco, me lo tienen que dar. En lugar de decir, John F. Kennedy lo dijo, no preguntes qué puede hacer América por ti, tú qué puedes hacer por América. Y eso es predicable para todos. Excelente, excelente. Ale, ¿vos Bien. tenés alguna pregunta o hago otra yo? Sí, no, tengo una pregunta acá que dice, sí, sí, ¿me escuchan? Bueno, ¿Me escuchan? eh, Hola, hola. Fernando, ¿Me escuchan? yo, Jorge, Jorge, tenés a profe Janine, en un momento hablaba acerca de lo central de la, digamos como que el principal blanco del terrorismo es el público, la opinión. En, ese, en esa lógica, digamos, ¿cuál sería, digamos, el óptimo en el que un Estado debería manejar el tema de la información respecto a atentados, respecto a la incidencia de estos grupos, sí, en distintos lugares? Lo mejor es hacer un público, sí, perfectamente te escuchamos. Sí, 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 Ale, te escuchamos bien.
Ahí estaba haciendo una pregunta un oyente. ¿Sí? Perdón, Eh, ¿me decías que cuál es la frente del manejo de la información de las acciones terroristas? Sí, el principal objetivo del grupo terrorista es la población como tal, la opinión de las personas, el meter miedo. ¿Cuál sería el óptimo desde el Estado para manejar esa información? O sea, ¿debe transmitirse en cadena? ¿O debería más bien ocultarse? ¿Cuál sería el óptimo? No, al contrario, la información tiene que transmitirse con total honestidad. Y te voy a decir por qué. Porque como tenemos acceso a cualquier tipo de plataforma, a cualquier comunidad de información, si el Estado a través de los canales oficiales o de, digamos, de los medios de comunicación normalmente constituidos no suministra información y esa información llega a la población por los canales que utilizan los grupos de organizaciones terroristas, pues con mayor razón vamos a tener pérdida de credibilidad porque entonces, ¿por qué el Estado nos miente? ¿Qué más nos está ocultando? Y al contrario, eso generaría un boom a favor de los grupos de organizaciones terroristas. El Estado tiene que manejar la información, pero tiene que haber consonancia en lo que se dice. Desafortunadamente, y no solamente en el tema que hace referencia a la lucha anticontraterrorista, un día no voy a decir de dónde, en cualquier país fuera el sistema solar nos habitamos, hay otros países donde un ministro dice una cosa y ya lo dice otra, desincronización es lo que nos genera tanto. Necesitamos unicidad ya a través del gobierno. Es fundamental. Si no la compartimos, pero por otros canales la obtenemos, empieza la duda. ¿Por qué nos ocultan? ¿Qué nos están diciendo? Y eso va a crecer de una manera impresionante como si fuera una bola de nieve. Te quiero hacer otra pregunta, Janet, que me lo pasa un oyente. Acá básicamente nosotros en nuestros países vemos que siempre tenemos deudas y muchas cuestiones que no las hacemos oportunamente, ¿no? Y generalmente nos ocupamos de esas deudas que tenemos cuando vemos alguna emergencia, alguna catástrofe. Ahora lo estamos viendo con el COVID, que bueno, nos ocupando de muchas cosas que durante años y décadas no nos ocupan. Entonces, pensando en cuál es el público más vulnerable para ser captado por una organización terrorista, los chicos. Entonces, en Colombia, teniendo el caso de seguridad, la historia de Colombia, se han en las escuelas, en distintas organizaciones y entidades, campañas para evitar la desradicalización y ese tipo de cuestiones. Ahí está mi pregunta. Inteligencia basada en el objetivo no hemos hecho mucha realmente. No hemos hecho mucha y sobre todo porque los menores de edad que han sido captados por los grupos de organizaciones terroristas, desafortunadamente y en su mayoría lo han sido dentro del territorio colombiano más descentralizado y más alejado de gobierno central. Ha impedido de múltiples maneras, además el miedo es un factor impresionante, que no se permita una información clara. Vemos una realidad de todos nuestros países con problemas de grupos y organizaciones terroristas. Se educa como ellos quieren que se eduque o matan al docente. Entonces, desafortunadamente, esa inteligencia basada en estas personitas no la hemos hecho. Incluso durante los 70 tuvimos una permeación muy grande de universitarios, muchos universitarios, sobre todo que veníamos de una historia muy fuerte, de un sistema que se llamó Frente Nacional, un poco de la historia colombiana, que había mucha desadaptación, mucho desarraigo, mucho desinterés, mucha queja. Entonces, entrar a las universidades resultó de alguna manera muy fácil. Muchos universitarios terminaron siendo con una alta secundaria. Desafortunadamente nos pasa. Hay otro problema grave, y es que hoy en día los padres de familia de alguna forma están en desacuerdo con lo que se está. Entonces, si a un menor de edad se le va a hablar de X o Y tema, es un momentico, porque le va a hablar a usted con mi hijo. Entonces tenemos que lidiar con una cantidad de situaciones y aprovechando esta pregunta, qué bueno sería que reformáramos en algunos escenarios estos sistemas de educación y fuéramos un poco más abiertos. Yo creo que la apertura educativa permite toma de decisiones conscientes y afortunadas. Bien, Excelente. perfecto.
bueno, si nadie tiene otra pregunta, a ver, acá hay una pregunta. Dice, buenas tardes. Teniendo en cuenta que existe un riesgo latente a partir de la unidad de los diferentes grupos terroristas en cuanto a la implementación del Internet en sus actividades, ¿existen las suficientes herramientas de inteligencia artificial por parte de las autoridades gubernamentales para detectar y prevenir este fenómeno? Esa es una pregunta. Si querés Esa es responder. una tarea que se está haciendo. Esa es una tarea que se está haciendo, que cada Estado, reitero la necesidad de la unicidad, de la corresponsabilidad internacional en la lucha, no solamente contra terroristas. Creo que la lucha debe empezar desde el antiterrorismo. Desde el anti debe hacer más fuerza que en el contra. Si nosotros hacemos un suficiente anti, no tendríamos que hacer tanto contraterrorismo. Pero sí, sí se ha hecho una inversión enorme, una capacitación de nuestros hombres y mujeres. No solamente estoy hablando de las Fuerzas Armadas colombianas, que afortunadamente tenemos una capacidad impresionante y se están implementando herramientas. Desafortunadamente, y ocurre a nivel mundial, normalmente ellos van un paso más adelante y no solamente en la virtualidad, en la criminalidad o en el terrorismo virtual, sino también en el físico, pero sí, sí se está haciendo la tarea. Excelente. Te voy a hacer otra pregunta muy interesante y después le vamos a pasar la palabra a Carlos de Perú. Y Carlos de Perú, ¿querés hacer tu pregunta? Bueno, sí, voy a hacer la sí, pregunta. O sea, era corto nada más. Y Anet, primero para felicitarte por tu excelente posición y tocar un tema muy, muy importante que es una nueva amenaza que ya se viene estudiando hace muchos años atrás, ¿no? El terrorismo, y que es común para todo el hemisferio sudamericano. Eso no tiene fronteras. Bueno, yo quería preguntarte si dentro de la Dirección Nacional de Inteligencia o similares, en tu país hay una dirección especial o un departamento especial donde solamente tiene la inteligencia en el ciberespacio, ¿no? Para poder controlar estas redes, digamos, terroristas que tratan de aprovechar la Internet, ¿no? Especialmente si tú ves, antes los jóvenes y los adolescentes se dedicaban más a jugar o a hacer otro tipo de acción, pero ahora paran de las 24 horas, creo que paran 20 horas en la Internet, solamente van a dormir, ¿no? Entonces, y no solamente lo utilizan en la universidad, en los colegios, sino también salen y ya de frente al Internet, ¿no? Entonces, tiene que haber mucho control de los padres. Y entonces yo quisiera saber si en tu país le han dado énfasis o han creado un departamento especial de inteligencia para el control del ciberespacio y poder negar de esta Sí, manera sí lo tenemos. ¿Sí? Sí, sí tenemos, tanto a nivel de seguridad del Estado, de soberanía del Estado, tenemos gente muy capacitada y a nivel de Policía Nacional, que es la encargada de garantizar y de proteger la seguridad de las personas particularmente consideradas, sí tenemos unidades de inteligencia para hacer un seguimiento adecuado para todos los ataques, no solamente, digámoslo, desde el punto de vista del terrorismo, sino para todos los ataques criminales, las formas de vulnerabilidad que tenemos a través de la red y tenemos unidades magníficas de la Policía Nacional en el tema de infancia y adolescencia para evitar el phishing y el spoofing y el cyberbullying y tenemos unidades maravillosas en nuestras fuerzas militares permanentemente en labores de inteligencia. Sí la tenemos. Bueno, mientras ahora creo que se está conectando Ale, te quiero hacer otra pregunta, que creo que la hizo Ale. Acá pregunta, ¿cómo se ataca la propaganda y las estrategias de comunicación? ¿Qué es lo que se criminaliza? ¿Y digamos, la actividad de propaganda de mina la moral interna de estos grupos? Perdón, no. ¿Cómo se mina la moral interna de estos grupos atacando la propaganda y las estrategias de grupos terroristas?
Lo dije a lo largo de la charla, y la única forma que los estados legítimamente constituidos tenemos para hacer una lucha frontal contra los grupos y organizaciones terroristas es a través individual. Los derechos humanos no le permiten al Estado democrático o un Estado respetuoso de los derechos humanos blanqueras, porque vamos a tener un efecto contrario, un efecto boomerang. Nosotros como Estado cerramos una página, inmediatamente se nos van a venir defensores de los derechos humanos por el derecho a la información, a la libertad de expresión y etcétera. Gente tiene que comulgar con la ideología terrorista, sino con el derecho a decir lo que quiere cuando quiera. Y adicionalmente ellos van, la mejor forma es desestimular y a educar a la gente. Y eso lo debemos hacer desde casa. Es la única forma de desestimular y de verdad dar un golpe a la entraña misma de la comunicación a través de la parte de los grupos y organizaciones terroristas. Excelente, Janet. Una última pregunta, creo que no hay otra más. Es una pregunta de alguien de Estuardo. Dice que en Guatemala no hay registro de terrorismo o terroristas. Sin embargo, a las pandillas, y entre paréntesis se pone maras, se les quiere dar ese calificativo para poder perseguirlos y con penas mucho más drásticas. Entonces, por la experiencia de Colombia, ¿vale la pena calificar a esas pandillas como terroristas? ¿Funcionará criminalizarlos? Bueno, este es un tema que excede un poco la exposición, pero a lo mejor podés dar una opinión al respecto. Es muy difícil porque cada estado maneja un concepto que le es propio. Lo dije y lo reitero, no tenemos unicidad de criterio. En Colombia hay muchos que piensan que Pablo Escobar fue terrorista, pero si nos vamos a la definición exegética, no que su objetivo, el objetivo de él, en general el objetivo de los cárteles de la droga no es tomarse el poder, el objetivo de ellos es el control económico. Si nos vamos a las maras o a todas estas pandillas, su objetivo es social, sino el tráfico, entonces el objetivo es económico. Pero es positivo o negativo como experiencia, nuestras Fuerzas Armadas dieron de baja a Pablo Escobar en diciembre del 93. Y desde ese punto de vista podríamos decir que es una experiencia y grandes de los capos de los cárteles colombianos hoy están dados de baja. Entonces, desde ese punto de vista, digamos que de alguna manera podría ser positivo, pero eso depende de cada país, de la estructura, del apoyo que logre hacer. Además que recordemos que el reconocimiento de terrorista no es que lo hace. El reconocimiento de terrorista requiere necesariamente de la aprobación o del concepto de otros estados. En Colombia tuvimos una época en la que contábamos con dos grupos terroristas, que era el Ejército Nacional de Liberación y las extintas FARC. ¿Por qué? Porque la comunidad internacional lo aceptó. No es que yo levante la mano con Colombia y diga, a partir de hoy, el grupo La Luna Verde va a ser un grupo terrorista. No, esto es un consenso internacional. Pero si no hay unicidad en el criterio de la legislación nacional. Excelente. Bueno, acá hay varias felicitaciones y acá te voy a leer una última pregunta y bueno, alguna última, ¿no? Hola, ¿me escuchan? ¿Qué debe hacer el Estado para equiparar la información que llega a la población cuando sabemos que los medios de comunicación más amplia circulación están permeados por grupos terroristas y de esta forma continuamente atacan al Estado? No sé si pudiste escuchar toda la pregunta, Janet. No. ¿Me la puedes repetir, por favor? La leo de vuelta. ¿Qué debe hacer el Estado para equiparar la información que llega a la población cuando sabemos que los medios de comunicación de más amplia circulación están permeados por los grupos terroristas y de esta forma continuamente atacan al Estado? O sea, ¿qué puede hacer el Estado para... Existe mucha leyenda urbana. Existe mucha leyenda urbana en que si X o Y, evidentemente si vemos que medios de comunicación han sido permeados, y no solamente por grupos terroristas, sino grupos de interés en general, o grupos políticos, grupos económicos. Yo creo que la amplitud en la creación de medios de comunicación es la forma más limpia como se puede dar un combate y como se puede lograr una mayor visualización y credibilidad. El que se pueda abrir un medio de comunicación sin ese tipo de talanqueras le permite a la gente confiar o no confiar. Perfecto. Acá creo que Hola. una acotación, ¿no? Hola, ¿me escuchan?
Hola, hola. Última acotación y vamos a cambiar de exposición. Hola, hola. 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 Hola, Luis. No, Alejandro Fer. Bueno. Hola, Luis. Si alguien más quiere hacer alguna acotación. Bueno. Janet, te quiero agradecer y te quiero felicitar por la increíble ponencia que nos diste. Ahora acá dice Manuel Castillo quiere hacer un comentario. A ver, último comentario, Manuel, y vamos a dar por terminada la exposición. Por favor, adelante, Manuel. Hola, Manuel. Aló. Hola, Manuel. Aló, hola, ¿se me escucha? Sí, se te escucha, Manuel. Bueno, muchas gracias, doctora Janet. Quería saludarla y al mismo tiempo felicitarla. ¿Se escucha? Ale, espera que está hablando Manuel Castillo. Sí, se te escucha, Manuel. Muchas gracias, doctora Janet. Quería saludarla y al mismo tiempo felicitarla. Muy claro en sus planteamientos. Mientras usted exponía, recordaba precisamente esa pintura de Paul Klee, que fue conocida a través de Walter Benjamin, el Angelus Novus, como precisamente la Internet como forma de progreso, pues indudablemente es muy importante, pero al mismo tiempo también tiene su parte oscura, ¿no? Esa precisamente que nos denuncia Walter Benjamin en el Angelus Novus, cuando dice que el progreso es muy importante, pero también deja una estela oscura. En este caso, mire usted, el Internet pues indudablemente es muy importante, pero también es un nicho para que el terrorismo desde allí inicie a realizar cierto sector social, ¿no? Entonces, básicamente, ese comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Bueno, te quiero agradecer, Janet, seguramente te va a buscar para otra oportunidad. Y bueno, les quiero comentar a todos que esta revista, cuyo director es Alejandro, está abierta para de especialistas, de profesionales que les interese, por supuesto, participar, publicar algún artículo. Así que bueno, nosotros quedamos abiertos a este tipo de inquietudes. Seguidamente, bueno, voy a empezar mi exposición. Tiempo, voy a hacer una exposición más abreviada. Yo quisiera saber si se me... Sí, Fer, ¿me escuchan un minuto? ¿Se puede ver mi pantalla? Sí. ¿Me escuchás, Fernando? ¿Hola? Hola. No vemos toda la pantalla. ¿No la pantalla? Bueno, vamos de vuelta, a ver. Fernando, ¿me escuchás? Hola, hola. Hola. Ah, ahí está, perdón. Estoy con delay. Hubo un corte de energía acá y estoy con delay. Mil disculpas. Ah, ya arrancaste vos. Bueno, dale. Saludos a Marta y gracias. No, claramente una excelente exposición, pero avanzá y pido disculpas que, bueno, tuve un corte de energía y estoy levantando todo de nuevo. Pero gracias por la exposición, la verdad que excelente. Sobre todo en mi país, que me debo decir en algunos estados de Latinoamérica, muchas veces las investigaciones de crimen organizado tienen varios efectos. Y básicamente
algunos de estos efectos tienen que ver porque no se utiliza, no se emplea el método, la actividad de inteligencia, del análisis de inteligencia para dirigir investigación. Hay países que, por supuesto, son una excepción, ¿no? En esto, los cuales, por ejemplo, menciono por ejemplo, países como Colombia. Colombia tiene grandes investigaciones de crimen organizado, en el caso de Brasil también grandes investigaciones, Perú también tiene algunos ejemplos muy alentadores, y bueno, sobre todo, por ejemplo, Estados Unidos es un referente en este tipo de cuestiones. Entonces, es un poco lo que yo les quiero comentar esta tarde, es que todos sabemos que el crimen organizado es una actividad que tiene una particularidad. Entonces, a mí siempre me gusta mostrar fotos, que las fotos dicen que muestran más que 1000 palabras, ¿no? Nosotros pensamos en el crimen organizado transnacional y vemos actividades tan diferentes como sobornos, tan diferentes como funcionarios de alto nivel, en este caso que la foto que se muestra ahora son, los dos de arriba son jueces de Argentina, los dos de abajo son funcionarios políticos de Argentina también. No se ve, no se ve. No está compartida, perdón. No se ve la presentación, Fernando. Fer, ¿me escuchás? Vamos de vuelta. A ver. Fer. Ahí te escucho, Espera. No se ve la presentación, ¿eh? No se ve. Bueno, no importa. Vamos a dejarla sin la foto. ¿Querés pasármela y yo la paso? No hay problema. Bueno, ahí te la paso. Dale, perfecto. Un segundito. Bueno, un poco les decía recién, ¿qué tienen en particular las actividades de crimen organizado? Que son actividades totalmente diferentes unas de otras. Nosotros imaginémonos el narcotráfico, la trata de personas, imaginémonos el tráfico de armas, cuestiones vinculadas a la corrupción estructural de alto nivel. Imagínense cada una de las actividades en las que estamos mencionando. Por ejemplo, la que más conocemos todos es el tema de narcotráfico. Imagínense las distintas etapas que comprende esta actividad, desde el momento en que, si pensamos en drogas de origen vegetal, ¿qué es eso? Cuando se siembra, se cosecha la hoja de coca, la marihuana, la amapola. Imaginémonos todos los procesos intermedios para llegar a producir la sustancia estupefaciente. Imagínense todo lo que tiene que ver con el transporte, la distribución y la venta minorista. Entonces, esto nos pone un poco pone en perspectiva de lo complicado que es investigar. ¿Por qué? Porque requiere un gran conocimiento del tema. Entonces, directamente, ¿cómo opera una organización de este tipo? Acá algo que es muy importante, o sea, cuando nosotros pensamos en el crimen organizado transnacional, o sea, hoy evidentemente no vamos a poder hablar de la especificidad de cada una de estas actividades de crimen organizado, pero yo les puedo dar grandes rasgos de qué se trata el crimen organizado. Y básicamente es una actividad económica que tiende a satisfacer una demanda de alguien, básicamente es la población en general. Esta demanda está relacionada con productos o servicios que son considerados ilegales. Tengamos presente que siempre la ilegalidad o la legalidad es una definición política. Entonces, cuando nosotros pensamos en esta demanda, como nosotros como investigadores criminales, tenemos que pensar no solamente con la letra de la ley, sino tenemos que entender el negocio. Eso es fundamental. Entonces, cuando nosotros pensamos en el negocio, tenemos que ver cuáles son los incentivos que mueven a una organización, cuáles son las oportunidades de tomar un mercado, de operar en un territorio, cuáles son las condiciones para que ciertas organizaciones criminales puedan ofrecer un producto o un servicio en un territorio. Entonces, acá en este tema, el tema de las condiciones, nosotros tenemos que entender que no solamente tenemos que conocer cuáles son las organizaciones que se están queriendo meter en un territorio. Nosotros tenemos que también conocer bien en detalle cuáles son las organizaciones públicas que tratan de impedir que operen esas organizaciones criminales y si esas organizaciones públicas tienen las capacidades.
En el caso de mi país, de Argentina, a lo largo de muchos años teníamos organizaciones que solamente tenían el nombre apropiado para decir que se dedicaban a evitar o a atacar que operaran organizaciones criminales, pero eran totalmente ineficaces. Eso es un tema que progresivamente fue mejorando, pero bueno, imagínense que no es sencillo. Entonces, es importante también cuando los investigadores criminales, uno tienen que encarar la investigación y bueno, tienen que entender cuáles son los objetivos que persigue esa organización, un grupo criminal. Entonces, yo siempre, a mí me parece muy importante este tema de los objetivos estratégicos de la organización. Entonces, ¿qué persigue una organización criminal? Y busca ser invisible y ser irregistrable. Objetivo. Un segundo objetivo podemos de obtener recursos. Es la esencia del criminal, de la organización criminal. Después trata de tener seguridad ante embates de otros competidores, nuevos mercados. Esto está en las empresas. Y acá tenemos un tema fundamental, que es otro objetivo, que es influenciar a factores de poder. Entonces, básicamente, cuando nosotros pensamos los objetivos que tiene una organización, cuando nosotros somos elegimos de evitar que sigan operaciones, tenemos que pensar en los objetivos que tiene que tener que tenemos que tener nosotros como Estado, como sociedad. Esto de los objetivos estratégicos, ¿por qué? Porque si nosotros no fijamos los objetivos estratégicos, nosotros tenemos organizaciones dentro de nuestro propio Estado que tiene cada uno un objetivo distinto. Entonces esto hace que no exista coordinación, que cada uno busca su solución particular y eso, créanme, que genera muchas inconvenientes. Entonces, como ejemplo, para que ustedes conozcan estos objetivos, después la presentación se las voy a hacer llegar, pero bueno, ahora con este problema técnico, o sea, si nosotros pensamos en el objetivo que tienen las organizaciones criminales de ser invisibles o irregistrables, nosotros el objetivo que perseguimos como Estado es develar las relaciones, los actores y los contactos. Sobre este objetivo estratégico es fundamental nosotros establecer objetivos que están por abajo y que comprenden que están subsumidos en este objetivo general que yo les mencionaba. ¿Qué es importante también cuando pensamos en los objetivos estratégicos de una organización estatal? Por ejemplo, otro objetivo para explicar un poco mejor la idea, cuando pensamos seguridad ante competidores, y bueno, como Estado tenemos que fomentar desacuerdos, confrontación entre competidores, y bueno, esa es un poco la idea. A cada objetivo estratégico de la organización criminal, fijarle un objetivo estratégico dentro del Estado. Entonces, ¿por qué es importante esto? Yo un poco adelanté recién. Todas las agencias y todos los organismos que están vinculados a la lucha contra el crimen organizado tienen que seguir este objetivo estratégico general. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que haber una estrategia nacional, una estrategia general. Y cuando hablo de todos los organismos, hablo de los organismos que están vinculados a la prevención, a la investigación y a la persecución penal. Entonces, o sea, cuando nosotros pensamos qué es importante para una organización criminal, entonces tenemos que poder desnudarla. O sea, ¿qué es lo más importante para una empresa y para una empresa criminal? El know-how, el conocimiento de una operatoria, las oportunidades de negocios. Otra cosa que es muy importante, que lo pongo en segundo lugar, que son los recursos y los bienes obtenidos. Entre los recursos y los bienes obtenidos, o sea, ustedes piensen que los recursos son traducibles en influencia, en poder político e impunidad. Por eso es que nosotros, si queremos evitar que operen estas organizaciones, una justicia tiene que tener la capacidad real de poder sacar todos los fondos, de extraer todos los fondos que opera una organización criminal. Y el tercer punto, que es crítico para una organización criminal, son las relaciones que posibilitan y facilitan esta actividad, los contactos. Esto es esencial, nosotros poder conocer y tratar de romper esos contactos. Esto no es sencillo,
Entonces, si yo les tuviera que decir qué es lo que más afecta a una organización criminal, es ser visible y registrada y tratar de poder determinar quiénes son los contactos, quiénes lo ayudan a esa organización criminal, que sin ayuda no podría desarrollar sus actividades. Entonces, ¿qué les podría decir? Dentro de estos objetivos generales, nosotros tenemos que pensar, por ejemplo, cómo encarar una investigación. Una investigación, y esto para la gente que está en la justicia, que está vinculada a la justicia, por él le va a parecer chocante. Una investigación no es la sola acción de acopiar e incorporar materiales. También nosotros tenemos que pensar en los objetivos que buscamos con nuestra acción, por ejemplo, como actividad judicial. Entonces, un juez, un fiscal, también tiene que pensar, tener como objetivo la persecución y el desmantelamiento de una organización o red criminal, aunque no esté, digamos, específico en su tarea. También el fiscal o el juez tiene que tener muy en claro la privación de los activos ilícitos para evitar actividades criminales. En mi país se ve muchas veces que sobre este último punto las autoridades judiciales no hacen una buena tarea. ¿Por qué? Porque como hay que hacer hacen dos tipos de investigaciones por separado, que es la de responsabilidad penal y la patrimonial por otro lado, generalmente la justicia, digamos, por exceso de trabajo y por distintas cuestiones, no sigue con Buenas esta tardes. tarea. Sí, sí. Te escucho, Luis, Aló. decime. ¿Sí? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas Te ahí, escucho, Fernando? decime. Sí. Sí, perfecto. Sí. Sí. Hola, ¿me escuchan? Bueno, antes que nada es por la... Sí, Luis, decime si no continúo. Bueno, continúo. Entonces, como les explicaba recién, yo creo que se metió otra conversación. ¿así? Estoy en otra. Bueno, No, estás bien, ¿eh? Estás bien. bueno, listo, muy bien. Bueno, continuamos. Entonces, lo que es fundamental acá es que hay que entender que las actividades de investigación de actividades complejas, las investigaciones de actividades complejas, requieren métodos de investigación especializados. No es lo mismo investigar un homicidio que investigar una actividad de un cartel de narcotraficantes. Necesitamos otra forma de encarar las investigaciones y esto se requiere de investigaciones proactivas, en las cuales tiene que haber una iniciativa permanente. Como yo dije recién, acá la tarea no consiste solamente en juntar papeles. Hay que poder hacer distintas cosas con esa información que obtener. Entonces, ¿cómo puedo determinar yo cuando una investigación es proactiva? Cuando está dirigida por la inteligencia. Y está dirigida por la inteligencia cuando busca tratar de impactar lo que se llama en el centro de gravedad, en el lugar más importante o en donde es el lugar más débil de la organización, donde le puedo generar un daño importante. Entonces, cuando yo pienso en actividades de inteligencia, yo tengo distintos conceptos, distintas interpretaciones de esto, y por ejemplo, yo podría tener un enfoque estratégico, un enfoque táctico. O sea, el enfoque estratégico estaría más alineado a la actividad del narcotráfico en sí, por ejemplo, en un territorio general, y el enfoque táctico es cuando yo concentro la actividad de inteligencia en una persona, en una organización, en un territorio más limitado. Entonces, de la diferencia en la forma de investigar. Acá lo que nosotros tenemos que entender, que investigar una actividad de narcotráfico requiere algo más, como yo digo siempre, de juntar papeles. Se requiere empezar a hacer lo que se llama una investigación ampliada. Independiente de cómo se generó la investigación, independiente de eso, que sería la respuesta a un caso concreto, hay que desarrollar esta investigación ampliada que básicamente lo que nosotros tenemos que poder determinar es cómo está estructurada la organización, cuál es la conducta criminal de grupos, redes, y cómo nosotros podemos
tratar de prevenir delitos futuros. Esto es fundamental. En el país, ¿cómo se encaran la mayoría de las investigaciones de este tipo? Básicamente nosotros terminamos la investigación en lo que nosotros llamamos el tranza, el vendedor minorista de droga. Y nosotros no seguimos, digamos, la cuerda para arriba para ver con quién está relacionado ese tranza y cómo siguen las relaciones, ya sea para arriba y para los costados. Entonces, esto es una diferencia fundamental. Cuando nosotros pensamos en una investigación, hoy no lo voy a ampliar esto, pero solamente lo voy a mencionar. Nosotros tenemos 3 fases para encarar una investigación. Una etapa de preparación, lo que sería la planificación. Después necesitamos, esta planificación tiene que ser, la fase 2 tiene que ser autorizada y la ejecución de esas actividades tienen que empezar a ser realizadas en base a esa autorización. Y tenemos medidas correctivas y eventualmente el cierre del proyecto. Entonces, como primer elemento, yo sé que seguramente muchos de los que están acá lo saben esto, la investigación no es lo mismo que la inteligencia. La investigación es un procedimiento para reunir o colectar información. Nosotros lo podemos, para las personas que conocen un poco el tema de la disciplina de la inteligencia, lo podemos relacionar con la colección. ¿Y para qué se hace este procedimiento de reunir o colectar información? Para obtener conocimiento no elaborado, pruebas, indicios, informaciones. O sea, insisto, la información no es lo mismo que la inteligencia. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que orientar este proceso de buscar pruebas, indicios, etcétera? Es la inteligencia criminal, que es un proceso. Y ese proceso es un proceso que va operando progresivamente y lo que nos permite es un conocimiento elaborado. Es un conocimiento que nos da valor agregado y nos permite entender vulnerabilidades, oportunidades y riesgos. Esto es fundamental y muchas veces la justicia de los países y los organismos que dan asistencia muchas veces no toman en cuenta esto. Este conocimiento elaborado, que yo podría llamar conocimiento científico de una organización criminal, hace vulnerable a las organizaciones de narcotráfico. ¿Por qué? Porque permite encontrar el centro de gravedad. Básicamente cuando uno piensa en inteligencia hay muchas confusiones sobre este tema. Entonces, ¿qué es lo que se busca con la inteligencia? Trata de comprender las cosas que no son comprendidas, darles valor agregado, tratar de evaluar en esta actividad de juntar y de reunir información, datos, pruebas, trata de entender la relación con las fuentes y la confiabilidad que las fuentes merece. ¿Por qué es tan importante el tema de la confiabilidad? Muchas veces hay investigaciones que se realizan a partir de un informe de un policía, de un testimonio, de una persona determinada, y lo que nosotros muchas veces no exploramos es por qué se originó esa información ahí. O sea, quién es esa persona, qué relación puede llegar a tener con esa persona que está denunciando o con otras personas que están vinculadas al crimen organizado. Eso es un tema fundamental. Y muchas veces, como digo, la justicia no lo hace. ¿Cómo lo tenemos que hacer esto? Básicamente en base a lo que se llama el análisis. Y el análisis tiene muchas definiciones, pero si tuviéramos que explicar en pocas palabras cuál es la idea del análisis, tenemos que separar una información compleja, separarla en partes. Y muchas veces comprobar cada una de esas partes de la información de manera separada. ¿Esto qué nos permite? Empezar a saber en qué podemos confiar y en qué no podemos confiar. Y como lo que muchas veces se dice en la jerga, no comprar pescado podrido. Muy importante. Acá hay un tema que a mí me importa siempre aclarar. La información, si bien es un proceso, lo que tenemos que saber que es una capacidad natural para analizar información. Normalmente todos nosotros utilizamos la inteligencia. Lo que no hacemos es por ahí estructurarla como la hace un analista de inteligencia. Y esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque uno
tiene que ver la información que está analizando y tiene que entender primero cuál es el problema. Una vez que entendemos cuál es el problema, qué decisión tenemos que tomar y por qué es importante. Una vez que nosotros ya hicimos estas cuestiones, tenemos que analizar qué información tenemos de antes y cuál nosotros deberíamos conseguir. Y esto que es muy importante, que no lo hace la justicia, ¿qué significado podemos extraer de la información? Yo trabajo habitualmente como abogado penalista y a diario veo causas en las que los jueces, los fiscales le hacen decir a las pruebas cosas que las pruebas no dicen. Entonces, acá tenemos un tema. Entonces, muchas veces uno tiene que ser consciente del criterio con el que mira las pruebas, de entender cuál es, digamos, el foco, el lente que está utilizando y tratar de darse cuenta que a lo mejor cuestiones que yo ponía que eran una suerte de nexo causal no son necesariamente un nexo causal. Por ejemplo, que esté una persona diciendo, parada en una esquina, en una, en una, en una situación, digamos, sospechosa, repartiendo paquetes y recibiendo dinero, probablemente esté vinculado a una actividad de narcotráfico. Pero nosotros no tenemos que quedarnos solo en la apreciación que nos indica la experiencia. Nosotros tenemos que buscar maneras de poder probar eso, ¿tá? Porque si no nosotros podemos llegar a equívocos. Y cuando nosotros a ciertos equívocos, a informaciones falsas, le damos el carácter de información verdadera, nosotros estamos en una muy mala situación para poder comprender el problema que tenemos. O sea, no tenemos mucho tiempo, yo les quiero, básicamente, les quiero contar, la inteligencia criminal tiene una gran virtud, que es la herramienta más importante para desbaratar organizaciones criminales. Como dije antes, ¿qué es lo que nos permite entender, sacar una radiografía de la organización? No quedarnos solamente con la algún caminante ocasional nos quiso hacer llegar. Como yo decía antes, ¿por qué es importante la inteligencia? Entonces, acá lo que nosotros ver, imagínense que la inteligencia puede ver lo que sucede debajo. Entonces, y uno decía, a mí no me interesa ver lo que sucede debajo del agua, pero imagínense que en ese lugar hay una persona nadando y abajo, por ahí en esa zona, hay tiburones. Y yo no puedo determinar que abajo hay tiburones. Probablemente esa persona que está nadando va a hacer el desayuno de esos tiburones. Entonces, acá un poco lo que es importante es cómo se genera la inteligencia. Y si yo tuviera que explicarlo, digamos, muy sintéticamente, la inteligencia es armar un rompecabezas, en el cual no tenemos todas las piezas, en el cual tenemos probablemente algunas pocas. ¿Y cómo vamos a llenar esos vacíos? Los vamos a llenar, digamos, en base a inferencias. Esas inferencias tienen una manera, una técnica de hacerse, pero ¿qué nos permite muchas veces? Poder anticiparnos y poder saber hacia dónde debemos mirar, hacia dónde debemos dirigir la investigación y también entender que probablemente un dato aislado nos puede estar dando un aviso de que puede suceder un mal inminente, alguna cuestión por el estilo. Acá hay otro tema importante. O sea, la inteligencia básicamente lo que hace es una disciplina, y una disciplina de cómo reunir información, de cómo procesarla y de cómo analizarla. Esto tiene un aprendizaje, tiene un esfuerzo que hay que hacerlo. Hay conceptos básicos que nosotros, los analistas de inteligencia, nosotros lo que tenemos bien claro es que no podemos confundir una información y darle el carácter de inteligencia. Una información, digamos, es algo, un dato, un elemento que de alguna manera llega a conocimiento mío y probablemente me lo pasó una fuente, alguien me lo hizo llegar. Yo a esa información, poder meterla en este rompecabezas que yo les decía, tengo que analizar dos cuestiones. Tengo que analizar si esa información es creíble de alguna manera y si también es creíble de alguna manera
la fuente que me los trae, si es una fuente que yo merece que yo le crea. O sea, estas no son las palabras técnicas, pero yo quiero básicamente que entiendan el concepto. ¿Qué tenemos que...? O sea, esto es fundamental, como yo les decía. Un investigador tiene que poder distinguir lo que se llama un indicio de la evidencia. Un indicio son señales que están relacionadas normalmente a un hecho determinado. Si yo voy caminando, tambaleándome, por ejemplo, con olor a alcohol, probablemente eso nos está diciendo que yo estoy borracho. Pero para que eso sea considerado una evidencia, yo ese indicio lo tengo que probar por otro lado. De esa manera, al probarlo de otra forma, yo le estoy dando una categoría más alta. Y yo en base a ese tipo de productos analíticos, como normalmente se utiliza en la jerga, yo puedo llegar a otras conclusiones que a mí me permiten entender mejor, digamos, la penumbra, la confusión que implica muchas actividades del crimen organizado. Acá hay cuestiones a considerar. Nosotros hablamos de inteligencia y con esto voy a ir terminando. Nosotros tenemos que terminar a las 8 de lo que se llama el ciclo de la inteligencia. Hay muchas discusiones sobre lo que es el ciclo de la inteligencia. O sea, básicamente, ¿qué tenemos que entender? O sea, ¿cómo hacer para que la inteligencia aporte a una investigación criminal? ¿Cómo tenemos que hacer? Entonces, tenemos que estructurar este procedimiento que yo les decía recién, que es la inteligencia, y esto tiene distintas etapas. Tenemos una primera etapa, que es el tema de la dirección, de la planificación. Ahí se utilizan distintos nombres. Básicamente, ¿qué es lo que nosotros hacemos con la dirección o con la planificación? Por un lado, determinamos qué información necesitamos saber y por otro lado, cómo lo vamos a lograr y qué medios le vamos a asignar. ¿Qué medios quiere decir? ¿Qué recursos vamos a utilizar? Después tenemos otra etapa, que es el tema de la obtención, los órganos de obtención. La obtención básicamente son las actividades operativas para reunir información. Si yo tuviera que hacer una equivalencia, yo lo equivaldría a investigación, actividades para buscar información, para buscar pruebas. Después tenemos una tercera etapa, que es la elaboración de la inteligencia. Tiene distintas etapas esta etapa de elaboración. Y después es importante entender que nosotros, si nosotros por más que produzcamos inteligencia, esto para que sirva, se lo tenemos que dar a la persona que lo necesita saber. Si yo sé que, por ejemplo, para decir un ejemplo de perogrullo, yo sé que, por ejemplo, yo soy juez y al colega mío, en base a distintas actividades, me enteré que alguien planea asesinarlo, yo debería avisarle o a él o a la organización que tiene responsabilidad por protegerlo a él. Esto es algo elemental. Entonces, después tenemos, como les decía recién, distintas etapas. Tenemos la etapa de la colección. Dentro de la colección tenemos distintas maneras de conseguir información. Tenemos desde entrevistas, vigilancia técnicas, operaciones de fuentes humanas. Y acá tenemos otras más tecnificadas. Por ejemplo, lo que son la inteligencia de imágenes, tenemos la inteligencia de señales, inteligencia de marcas. Muchas veces, en base a una fotografía en la que no se le vea la cara a un sospechoso, yo viendo un tatuaje, puedo razonablemente saber quién es esa persona. Y tenemos la mayor fuente de inteligencia, es la inteligencia de fuentes abiertas. En este tema de inteligencia de fuentes abiertas, Alejandro nos puede dar una clase magistral de cómo hacer para que eso que está público, esa información que está disponible públicamente, poder utilizarla para que me sirva para encaminar una actividad de crimen organizado. Tenemos también, como yo les mencionaba recién, el procesamiento, cómo procesar esa información que recibo y generar inteligencia. Bueno, acá tenemos distintas cuestiones. Por un lado tenemos que, una de las cosas que hay que hacer es cuando yo recibo una información, ver si esta información tiene relación con la información que yo tenía antes. A eso se le llama síntesis.
Y después tenemos que poder también, toda esa información que vamos incorporándola, tenemos que empezar esa información nueva que nosotros ya la nos tiene que empezar a disparar otras dudas y otros interrogantes en los cuales van a ser las nuevas misiones de las próximas actividades de inteligencia. Acá, bueno, hay dos cuestiones más que me interesaría, yo les voy a hacer llegar, como digo, la presentación. A mí me interesaría que tengan presente lo siguiente. Las actividades de narcotráfico, como dije, tienen una manera diferente de investigar. Y muchas veces por esto hay distintas normativas, por ejemplo, la Convención contra el Crimen Organizado de Naciones Unidas, utiliza otros métodos que se llaman técnicas especiales de investigación. ¿Cuáles son estas técnicas especiales de investigación? Bueno, una de las más importantes es el tema del informante. Cada uno de los países la denomina de manera distinta. Una que también es muy importante, el tema de la entrega vigilada, que es cuando una organización pública tiene conocimiento que está llegando al país, por ejemplo, una carga, muchas veces se la deja seguir para poder determinar quién es la organización que la va a recibir, qué es lo que hace esa organización con esa carga, si esa carga se queda en el país o si continúa el viaje a otro. Entonces, esto es sumamente importante conocerlo. Y otro tema que en nuestros países muchas veces no hacen utilización de esto, imagínense que la actividad de narcotráfico no opera en un país solo, opera en más de un país. Entonces es muy importante poder coordinar y poder tener actividades comunes con otras agencias investigativas de otros países. Y muchas veces, por ejemplo en Europa, tenemos lo que se llaman los equipos de investigación conjunta, que distintos países conforman una unidad que va a investigar una organización de narcotráfico que opera en distintos lugares. Esto es un tema que, por ejemplo, en Argentina no se utiliza eficientemente. Muchas veces por cuestiones de diferencias políticas, qué sé yo, entre el presidente de tal país, de Argentina, con el de Brasil, con el de Chile, con el de Colombia, con el que sea. Muchas veces, digamos, esos acuerdos que deberían ser más fluidos, muchas veces no se llegan a realizar. Entonces, es fundamental empezar a pensar en este tipo de herramientas. Bueno, vamos a dejar acá para las preguntas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta y si no le voy a dar un cierre. Sí, Fer, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Hola. Sí. Bueno, no, a ver, me escucho perfecto. Sí, excelente tu exposición. Yo lo único que quiero hacer mención, y si querés ampliar sobre esto que voy a mencionar, es que muchas veces los organismos, dentro de ese ciclo de la inteligencia, no cumplen con el último paso, que es la difusión de la información. Y se guardan esa información y no la comparten con otros organismos que están trabajando quizás en una misma causa. Entonces, muchas veces no podemos optimizar recursos y varios recursos o varias fuerzas están trabajando en un mismo caso justamente por no compartir esa información, por no difundirla dentro de los mismos organismos de inteligencia en este caso. No sé si querés ampliar sobre eso. Sí, mira, esto tiene distintas cuestiones, básicamente tiene que ver con el celo, digamos, la información. Claro. El conseguir una información determinada a mí me permite, por ejemplo, si yo le llevo la información a mi autoridad, probablemente conseguir más recursos, distintas cuestiones. Pero es importante compartirlo. Imagínense que, por ejemplo, a Estados Unidos, esto de muchas veces que una agencia aislada no compartiera una información que le pareció llamativa, sospechosa, sugestiva, le terminó generando, por ejemplo, el atentado de las Torres Gemelas. Entonces, imagínense lo importante que eso. Y eso generó una reforma de los organismos de inteligencia, digamos, mayúsculo. Esto todavía en Argentina, y creo que en otros países también es aplicable, todavía no ha sucedido. Nosotros no hemos logrado, digamos, reestructurar nuestro sistema de inteligencia. Muchas veces, los decisores políticos terminan siendo
digamos, cooptados, dominados por las personas a quienes ellos dirigen, y eso es por la falta de conocimiento de este tipo de actividades, de estos procesos. Perdón, Fernando, ¿puedo hacer una pregunta? Por supuesto. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. La consulta o la pregunta sería si en tema de crimen organizado y más que nada en temas de drogas peligrosas, yo como abogado penalista lo considero que muchas veces las investigaciones, por lo menos en el campo de la Argentina, lo que sucede es que no tiene que ver con el guardarse información, sino que tiene que ver con la corrupción interna que hay dentro de las distintas etapas de las investigaciones, que llegan a un punto de no llegar a poder desentrañar la organización o desmembrar la organización, sino que van a los puntos más débiles de la organización y nunca van a llegar por esa etapa de corrupción o por esa etapa de desinterés por parte de los estados de ir a fondo y en todo caso crear una investigación suficientemente apta o concordante para desarticular toda la organización criminal. Sí, el tema de la corrupción, digamos, es algo que muy inherente a este tipo de actividades, porque requiere de controles distintos a los que son aplicables a otro tipo de organizaciones. Coincido con vos, muchas veces uno no quiere generalizar, pero ¿viste? Son muchos los casos que se ven casos de corrupción en los cuales nos concentramos únicamente en los eslabones más visibles, más débiles, y efectivamente, o sea, esto un poco abunda lo que yo decía. Acá lo que lamentablemente lo que necesitamos lograr en el caso de Argentina es el tema de cómo reformar el sistema de inteligencia. ¿Cómo debería ser una reforma del sistema de inteligencia? O sea, te doy dos o tres tips. Y primero, el organismo que dirige todo el sistema de inteligencia no debería tener responsabilidades operativas, debería tener responsabilidades de evaluar permanentemente las distintas agencias que están bajo su control. Y después el tema de muchas veces la inteligencia, acá hay un grande problema, que la inteligencia es muy importante para un país, te permite evitar atentados, te permite poder luchar contra organizaciones criminales, pero muchas veces en Argentina, y creo que en otros países se da lo mismo, es una mala palabra. ¿Por qué? Porque se utiliza para cuestiones políticas. La utilizamos para espiar a determinado candidato, a esto, lo otro, y nos olvidamos la función importante que tiene. Coincido, esa voz del colega creo que la conozco, me resulta familiar. Saluda. Sí, sí. Así que, bueno, coincido, espero que, bueno, responder tu pregunta. Lo que necesitamos es reformar el sistema de inteligencia. Tenemos que hacer profesionalizarlo, tratar de que sea menos apto a las exigencias políticas coyunturales. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, como algo que siempre hablamos con Ale, nosotros nos gusta comenzar en horario y terminar en horario. Así que les agradecemos la participación, realmente estamos muy, muy conformes y los quiero invitar para la semana siguiente. Tenemos una actividad muy importante, que tenemos un profesional de México que nos va a hablar de algunas cuestiones de la seguridad nacional. Esto va a ser el viernes de la semana que viene. Van a recibir la difusión por los medios habituales. Y el lunes de la otra semana, el lunes primero, vamos a tener, digamos, una maratón de exposiciones de expositores de calidad. Esa exposición va a ser en inglés. También tenemos vínculos y contactos con organizaciones académicas de otros países, por eso la hacemos en inglés. Y además, a las 6 de la tarde del lunes vamos a tener un reportaje con la ex viceministra de Seguridad de la Argentina, la doctora Bullrich. La idea es poder entrevistar de manera crítica y profesional a otros responsables y dirigentes en este tipo de temas. Así que yo les quiero agradecer. No sé si Ale querés agregar algo. Sí, un solo detalle, Fer, que recién me acaba de mandar la gente de prensa. La entrevista con la ex ministra va a ser el martes. El día martes me acaban de pasar el horario, 18 horas de Argentina.
Vamos a tener Bueno, el mano a mano con la ex ministra de Seguridad de la Nación. excelente. Bueno, Y, yo y les sí quiero los agradecer a invito, todos. perdón, pero sí los No, dale, dale. invito el viernes a la charla del colega de México, del doctor Ángel Martínez, sí que promete ser muy, muy enriquecedora. Bueno, colegas, muchísimas gracias. Como digo siempre, estamos disponibles si desean participar en este tipo de actividades, publicar algún artículo, siempre bienvenida el aporte de otros colegas. Muchísimas gracias.